Mi padre me echó de la casa cuando tenía 18 años por una mentira inventada por su nueva esposa. 12 años después descubrí que ella había huido con una identidad falsa y un pasado criminal. Nunca volví a pisar esa casa desde la noche en que me echaron. Fue en diciembre, justo antes de Navidad. Tenía 18 recién cumplidos y ni siquiera me dejaron empacar bien. Salí con lo que llevaba puesto y una mochila que ni siquiera era mía, me la había prestado un amigo días antes. Esa noche, mi papá me gritó que era una decepción, que no quería verme nunca más y que si tenía algo de dignidad, me iría sin hacer escándalo. No entendía nada. Una hora antes estábamos cenando como cualquier otro día. Había silencio, sí, como siempre desde que él se casó con ella, pero nada fuera de lo normal. Y de pronto, esa bomba. No me explicó por qué. Solo repitió que ya sabía todo, que estaba harto, que yo era igual que mi madre, una manipuladora de mierda. La rabia en sus ojos era distinta esa noche. No era una pelea común. Se notaba que había algo que lo había roto por dentro. Yo no sabía qué decir. Me sentí paralizado. No lloré, ni grité, ni supliqué. No sé por qué, pero me quedé mudo, quieto, como si estuviera esperando que todo fuera una broma rara. Pero no lo fue. Me empujó hacia la puerta y ella estaba ahí, con los brazos cruzados y cara de satisfacción. No dijo nada tampoco. Solo se quedó mirando. Eso fue lo peor. Esa mirada. Como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Dormí en el sofá de un amigo esa noche. Luego pasé un par de semanas saltando de casa en casa. Nadie me preguntaba mucho y yo tampoco contaba nada. Me daba vergüenza decir que mi padre me había botado. Él, que solía presumir de ser un hombre de familia, que me obligaba a ir a misa todos los domingos cuando era niño, que me decía que la sangre es lo primero. Bueno, al parecer no. No cuando la mujer que conoció en una app y se trajo a vivir con nosotros 6 meses después de conocerla le dijo que yo era un problema. Pero no fue hasta meses después que supe qué fue lo que supuestamente hice. Una tía, la única que todavía me hablaba de vez en cuando, me llamó para decirme que lamentaba todo y que no podía creer lo que ella le había contado a mi papá. Le dijo que yo había intentado meterme con ella. Así, como suena. Que había entrado a su cuarto una noche y que me había insinuado. Y lo peor, que ella no había querido contar nada al principio por respeto a la familia, pero que no podía callarse más. Eso fue lo que le metió en la cabeza. Y él le creyó. Sin preguntarme nada. Sin darme oportunidad de defenderme. Y claro, ahora todo cuadraba. Sus cambios de actitud. El distanciamiento. Como dejó de incluirme en decisiones familiares, como empezó a ponerme condiciones absurdas para todo. Como cada conversación con él se volvía un interrogatorio. Yo no entendía de dónde venía eso. Pensaba que era yo, que tal vez estaba siendo un mal hijo, que era muy egoísta, que tal vez me comportaba como un idiota y no me daba cuenta. Pero no. Era ella. Siempre fue ella. Me quedé con esa rabia congelada dentro por años. Me jodió la cabeza. Me costaba confiar en la gente. No formé pareja. Me volví seco. Trabajaba y dormía. Eso era todo. Me esforcé por no pensar en ellos. Pero cada vez que pasaban las fiestas, o cada vez que me topaba con algún recuerdo, esa escena volvía a mí. Esa noche. Esa puta noche. Y esa cara de ella. Siempre esa maldita cara. Pero lo peor vino 12 años después. Pasaron 12 años desde esa noche y aunque intenté seguir con mi vida, la verdad es que nunca me recuperé del todo. No podía. Me levantaba todos los días con la misma rutina, trabajaba en mantenimiento en una universidad comunitaria en Indiana. Hacía turnos largos porque no tenía nada esperándome en casa. No salía, no hablaba con casi nadie fuera del trabajo, y si lo hacía, mantenía las conversaciones superficiales. No me interesaba conectar con nadie. Nunca fui a terapia, no porque no creyera en eso, sino porque sentía que si abría esa puerta no iba a poder cerrarla. Guardé todo adentro, como me enseñaron de chico. Como hacía mi viejo cuando se moría alguien, se encerraba en el taller, ponía la radio y no hablaba por día. Así hice yo. Solo que en vez del taller era mi cuarto. La última vez que hablé con él fue ese mismo año en que me echó. Le mandé un correo. Uno solo. Le dije que no había hecho nada, que no entendía por qué me creía capaz de algo así y que si quería hablar, ahí estaba. Nunca respondió. Lo bloqueé de todos lados después de eso. Ni siquiera sé si lo leyó. No me importaba en ese momento, o eso me decía. Mi tía me escribía por Navidades, a veces por mi cumpleaños. Siempre mensajes cortos, tipo espero que estés bien. Una vez me dijo que él estaba viejo, que parecía enfermo, que ella ya no se mostraba tanto, que andaba más retraída. No sé, no le di importancia. La rabia me protegía de la curiosidad. Hasta que hace 6 meses, todo cambió. Me llamaron del hospital. Sí, a mí.
Mi número estaba como contacto de emergencia. Me sorprendió tanto que casi cuelgo pensando que era un error. Pero no. Me dijeron que mi padre había tenido una caída fea en su casa y que no respondía bien, que estaba consciente pero confundido y que había preguntado por mí. No supe qué hacer. Me pasé horas sentado en el coche, con el teléfono en la mano, pensando si debía ir o no. Terminé yendo. No por él, por mí. Porque necesitaba ver con mis propios ojos qué clase de basura era. Necesitaba sacarme eso del pecho. El hospital estaba en Fort Wayne. Me llevó 3 horas llegar desde donde vivía. Cuando entré a la habitación, me arrepentí al instante. Estaba flaco, demacrado, con tubos en la nariz, la cara gris. Y aún así, cuando me vio, medio sonrió. Intentó hablar pero no podía. Su voz era apenas un susurro. No sé por qué, pero no dije nada. Solo me quedé ahí parado, mirándolo. Después de un rato, se quedó dormido. No volví al hospital por varios días. Me sentí estúpido por haber ido. Pero entonces mi tía me llamó. Me dijo que ella se había ido hacía más de un año. Que lo había dejado. Que vendió cosas de la casa, vació cuentas y desapareció. Que nadie la veía desde entonces. Que cuando le preguntaban, él no decía nada. Solo se encerraba en sí mismo. Eso me dio vuelta la cabeza. ¿Cómo que lo dejó? ¿Después de todo lo que hizo por ella? ¿Después de echarme, de renunciar a su único hijo por esa mujer y ella simplemente lo abandonó? Empecé a hacer preguntas. Contacté a un viejo amigo de la familia, uno de esos que siempre estaba en los asados cuando era chico. Me dijo que había escuchado cosas raras. Que mi madrastra nunca fue del todo honesta con su pasado. Que tenía otro nombre antes, otra ciudad. Que había rumores de que tenía familia en Texas, pero nadie sabía nada con certeza. Que cuando se fue, lo hizo en silencio, sin despedidas, como si nunca hubiera existido. Y ahí fue cuando empecé a sospechar. Algo no me cerraba. Nada de eso tenía sentido. ¿Por qué alguien desaparecería así? ¿Por qué dejaría todo atrás, incluso al hombre que le creyó una mentira tan grave? Tenía que haber algo más. Así que hice lo que nunca pensé que haría, volví a esa casa. Volver a esa casa fue como escarbar en una herida que ya estaba llena de pus. No era nostalgia lo que sentí, era una mezcla de asco y ansiedad. Todo seguía igual desde afuera. Mismo color gastado en la pintura, misma cerca rota que nunca arreglaron, incluso el buzón chueco seguía ahí. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que me echaron. Solo que ahora todo estaba más sucio, más vacío, más muerto. Entré con una llave vieja que había guardado sin saber por qué. La cerradura costó un poco, pero funcionó. El olor fue lo primero. A humedad, encierro y algo podrido. Me dieron arcadas. Caminé despacio, como si el piso fuera a colapsar con cada paso. Cada rincón era un recuerdo que no quería revivir. Ahí estaba la mesa donde hacíamos las tareas, el sillón donde mi padre dormía borracho algunas noches. La cocina con las mismas manchas en la pared. Todo intacto y miserable. Subí a lo que era mi cuarto. Vacío. Ni una caja, ni una señal de que alguien alguna vez vivió ahí. Como si hubieran borrado mi existencia. Pero no estaba buscando recuerdos. Estaba buscando algo más. Algo que explicara quién era ella, qué se llevó, qué dejó. Me metí en su cuarto. O lo que fue de los dos. Raro entrar ahí. Había un olor distinto. Algo dulce, pero rancio. Abajo del colchón encontré lo de siempre, papeles viejos, recibos, tarjetas vencidas. Pero también había una carpeta negra, de esas que parecen de oficina. Sin nombre, sin etiquetas. La abrí y ahí empezó a caer todo. Primero, una copia de un acta de nacimiento con un nombre distinto al que siempre usó. Luego, una licencia de conducir de Texas, emitida 5 años antes de conocer a mi papá. Otro nombre, misma cara. Había también papeles de una corte del condado de El Paso. Demandas. Cargos por fraude, uno de identidad y una orden de alejamiento emitida por un hombre que, al parecer, fue su esposo en 2004. Me senté en la cama. No podía creer lo que estaba leyendo. Esa mujer había tenido otra vida, otra historia. Le mintió a todos. Le mintió a mi padre. Me mintió a mí. Y lo más enfermo, todo lo que usó para destruirme lo había hecho antes con otra gente. No era la primera vez. Era un patrón. Seguí revisando. Había fotos. Una con un niño. No reconocí al chico, pero por la fecha al dorso, 2007, debía tener al menos unos 18 o 19 ahora. ¿Tenía un hijo? ¿Dónde estaba? ¿Lo abandonó también? Encontré una libreta. Estaba llena de notas sueltas, frases cortas, cuentas, direcciones. En una de las hojas decía algo como JB me buscó otra vez, tengo que irme antes de que me encuentre. Eso fue escrito con urgencia, se notaba. No había fecha. Pero era su letra. Lo supe apenas la vi. Sentí un golpe en el estómago.
Todo esto había sido una mentira desde el principio. Ella vino a esta casa, a nuestras vidas, para esconderse de algo o de alguien. Usó a mi padre. Y cuando ya no le servía, se fue. Lo vació. Lo jodió. Como me jodió a mí. Como seguro jodió a otros. No entendía por qué mi padre nunca investigó. Pero conociéndolo, probablemente no quiso ver. Siempre fue más cómodo para él tragarse la versión que más le convenía. Y cuando esa versión lo obligaba a elegir entre su esposa y su hijo, eligió a la que le calentaba la cama. Así de simple. Bajé al sótano después. No sabía por qué, pero algo me decía que había más. Y sí, ahí encontré la caja fuerte. Todavía tenía el mismo código, la fecha del día en que se conocieron. Patético. Dentro había efectivo, unos $2000. Pero lo importante eran los sobres. Cartas. Todas dirigidas a alguien llamado Jimmy. Varias de ellas eran de amor. O eso parecía. Decían cosas como: cuando todo esto termine, podremos estar juntos y perdóname por hacer esto. Pero no tengo opción. Ahí me volví a sentar. ¿Quién era Jimmy? ¿Dónde estaba ahora? ¿Y por qué mi padre nunca leyó estas cartas? ¿O si lo hizo y nunca dijo nada? ¿O las encontró después de que ella se fue? Me quedé ahí horas, procesando, sintiendo esa mezcla de furia, tristeza y esa clase de vacío que solo aparece cuando te das cuenta de que nunca tuviste lo que pensabas. Nunca tuve una familia, solo tuve una pantalla rota, una obra de teatro. Esa noche dormí ahí, en un colchón lleno de polvo, porque no quería irme. No todavía, porque sabía que no era el final, que todo esto recién empezaba. Dormí mal esa noche. Me despertaba cada 2 horas, con el corazón latiendo como si me hubieran sacado de una pesadilla. Pero no era un sueño. Estaba ahí, en esa casa, rodeado de las ruinas de algo que nunca fue real. Al amanecer, hice café con lo poco que quedaba en la despensa. Ni leche había. Me senté en la cocina, esa misma donde tantas veces me senté con él cuando era niño, cuando todavía me decía que estaba orgulloso de mí. Y ahora estaba ahí, tomando café aguado, con cartas en la mochila que hablaban de un tipo llamado Jimmy y de una historia que no era la nuestra. Me fui al hospital ese mismo día. No porque quisiera verlo. Pero necesitaba respuestas. Si él sabía algo y nunca dijo nada, tenía que enfrentarme a eso. Lo encontré más despierto esta vez. Me miró y dijo mi nombre, suave, como si le costara. No me acerqué de inmediato. Me quedé parado ahí, con los papeles en la mano. ¿Quién es Jimmy? Le pregunté sin rodeos. Se le borró la expresión. Apartó la mirada. Empezó a toser. Me alcanzó un poco de agua sin decir nada. Cuando se calmó, solo dijo: lo sabía. Me acerqué. Me apoyé en la baranda de la cama. ¿Desde cuándo? Tardó. Como si estuviera eligiendo las palabras, o como si no tuviera fuerzas para mentir más. Al final, habló. 1 año después de que se fue. Encontré las cartas. No las leí todas. Leí un par y las volví a guardar. No quise seguir. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Para qué? Dijo, sin levantar la vista. Ya no había vuelta atrás. Te había perdido a vos. Y a ella también. Lo miré. Quise odiarlo con toda mi alma en ese momento. Pero no pude. No porque lo perdonara, sino porque ya no me quedaba odio. Me lo había consumido todos estos años. Me echaste por algo que no pasó, le dije. Por una mentira. Me arruinaste la vida por alguien que ni siquiera era quien decía ser. Yo no supe qué hacer, respondió. Y ahí sí me dio bronca. Lo agarré de la bata del hospital. ¿Y eso es todo? ¿No supiste qué hacer? ¿Esa es tu gran excusa? No me miró. Cerró los ojos. No quería creer que era mentira. Porque significaba aceptar que me equivoqué con todo. Con vos, con ella. Con todo. Me solté. Me alejé. ¿Sabes cuántas veces pensé en matarme? Le dije. Y eso le pegó. Lo vi en su cara. Se le borró toda la postura. Por un segundo, pareció realmente darse cuenta de lo que había hecho. No sé si tenés arreglo, le dije. Pero vos vas a quedarte solo. Como quisiste. Como mereces. Me di la vuelta y salí. No le dejé tiempo a responder. No lo quería escuchar más. Esa conversación no fue para él, fue para mí. Para cerrarlo. Para darme permiso de seguir con mi vida sin esa sombra encima. Pero no podía cerrar todo aún, porque ese tal Jimmy existía. Y yo necesitaba saber quién era. ¿Por qué ella hablaba de él como si fuera parte de un plan? ¿Por qué había tantas cartas para él en esa casa? ¿Y por qué, si ella ya había destruido tanto, todavía se escondía? Así que empecé a buscar. Lo primero que hice fue revisar los papeles otra vez. En una de las cartas había un apellido. Lo busqué en registros públicos de Texas. No tardé mucho. Apareció en varias bases de datos. Tenía antecedentes. No muchos.
una multa de tránsito, un incidente doméstico en 2008 y una orden de alejamiento en 2011. ¿La víctima? El mismo nombre con el que ella firmaba las cartas. Eso cambió todo. ¿Ella huía de él? ¿O estaban metidos juntos en algo más turbio? Busqué más. Encontré un perfil viejo en Facebook. No tenía publicaciones desde 2016, pero había una dirección en el condado de Hidalgo. Escribí esa dirección, solo para ver si alguien respondía. Y alguien respondió. 2 días después, recibí un correo de una dirección anónima. Solo decía, no escribas más. Ella no está aquí. Deja esto en paz. Era él. Tenía que serlo. Y no era una amenaza. Ese correo me dejó frío. No por el contenido, que era breve y hasta educado, sino por la confirmación de que él existía. Jimmy. El tipo que aparecía en las cartas, el nombre que ella había escrito con desesperación. El que, aparentemente, la conocía de mucho antes que mi padre. El que podía ser parte del pasado que ella quiso esconder. Lo leí al menos 20 veces. No escribas más. Ella no está aquí. Deja esto en paz. No había amenaza directa, pero el tono tenía algo inquietante. Algo seco, firme. Como si estuviera hablando con alguien que ya había vivido esto antes. Como si supiera que buscar respuestas no me iba a traer nada bueno. Pero ya era tarde para dejarlo en paz. Pasé las noches siguientes investigando. Busqué todo lo que pude sobre él. Encontré un registro de trabajo en una empresa de transporte en Brownsville, Texas. Nada del otro mundo. Lo habían despedido hacía 1 año por conducta inapropiada, pero no había detalles. También aparecía como demandado en un caso civil de 2013, por agresión. ¿La demandante? Otra mujer. Distinto nombre. Mismo patrón. Todo lo que iba encontrando lo apuntaba en un cuaderno viejo. Era mi forma de ordenar el caos. Fechas, nombres, lugares. Entre todo eso, una línea empezaba a hacerse clara. Esa mujer, mi exmadrastra, tenía una historia llena de fugas, hombres rotos y versiones diferentes de sí misma. Cambiaba de ciudad, de nombre, de víctima. Usaba a la gente. Y cuando ya no podía manipular más, desaparecía. Empecé a reconstruir lo que podía haber pasado. Mi padre no fue el primero. Fue uno más. Otro idiota útil. Y probablemente Jimmy también. Aunque había algo en sus palabras, en ese correo, que me hacía pensar que la historia con él no había terminado bien. Que tal vez no era cómplice, sino otro engañado. Lo que me obsesionaba era entender por qué armó todo ese show para sacarme del medio. ¿Por qué esa mentira tan jodida? ¿Por qué no simplemente forzar mi salida con excusas, con conflictos normales, como cualquier otra madrastra manipuladora? Había algo más. Y lo encontré sin buscarlo, en la última visita que hice al hospital. Mi padre estaba peor. Había perdido peso, ya no comía bien. Parecía un cascarón. Fui porque necesitaba otra cosa. No un perdón. No reconciliación. Quería saber si él también había sospechado de todo esto. Llevé conmigo las cartas. Se las puse en las piernas. Le dije, ¿sabías todo esto? ¿Tenías alguna puta idea de quién era ella realmente? Las miró. Lento. Como si no le diera el cerebro para procesar tanto. Y dijo algo que no me esperaba. A una vez me pidió plata, para pagarle a un tipo que la tenía amenazada. ¿Qué tipo? No sé. Nunca dijo. Solo que era alguien de antes. Que si no pagaba, él iba a contar cosas que iban a arruinarla. ¿Y le diste? Sí, admitió, como si estuviera confesando haber vendido el alma. Saqué del seguro de vida. Casi 10.000. ¿Cuándo fue eso? A un mes antes de que se fuera. Ahí me di cuenta. No solo lo había manipulado emocionalmente, lo estafó. Y el punto de quiebre fue cuando vio que ya no podía seguir exprimiéndolo. Cuando notó que él no tenía más que ofrecer, lo dejó. Y lo dejó con la vergüenza, con la culpa, con la enfermedad. Salí de ese hospital con la garganta cerrada. No por tristeza. Por impotencia. Por años creí que era el villano de esa historia. Que me había pasado algo inentendible. Pero la verdad era mucho más jodida. Había sido una víctima más. Como él. Como otros antes. Ese día decidí que no iba a dejar que esa historia se muriera ahí. Me puse en contacto con una abogada. Le conté todo. Le mostré las cartas, los documentos, el acta de nacimiento falsa, todo lo que había encontrado. Me dijo que era posible armar un caso de fraude, incluso de identidad falsa, si encontrábamos a alguna de las otras víctimas dispuestas a declarar. No lo hacía por justicia. Lo hacía por venganza. Yo quería encontrarla. Y esta vez, no me iba a esconder ni a quedarme esperando respuestas. No sabía si lo que estaba haciendo era legal del todo, pero a esta altura me daba igual. Tenía copias de todo. Las cartas, los documentos, la libreta con los nombres, el acta con su otro nombre.
Y la abogada, una mujer dura que trabajaba casos de violencia doméstica y fraudes personales, me dijo algo que me quedó dando vueltas: si esta mujer existiera bajo su nombre real, ya estaría presa. Y ahí se encendió algo en mí. Ella no se había ido por miedo a Jimmy. Ella no se había ido porque mi padre le falló. Ella se había ido porque sabía que su historia falsa se caía. Porque sabía que alguien, en algún momento, iba a mirar un poco más de cerca. Tal vez yo. Tal vez alguien más. No importaba. Ella vivía en huida permanente. Era su forma de existir. Entrar, convencer, controlar, robar y desaparecer. No era una loca. Era una estafadora. Una profesional. Así que empecé a buscar más allá. Usé foros, Reddit, Facebook, grupos privados. No di su nombre directamente. Publiqué en subreddits de ayuda legal de víctimas de fraude emocional. Armé hilos con detalles vagos, siempre sin dar info concreta, pero con descripciones de lo que pasó, patrones, movimiento. Empezaron a caer respuestas. Gente con historias parecidas. Una mujer con una vida paralela, que se hacía pasar por otra, que cambiaba de estado cada 2 o 3 años. Y en al menos 2 casos, el patrón era el mismo: una pareja mayor, algún conflicto con hijos, y después la desaparición con dinero o bienes. Un tipo en Arizona me respondió un mensaje privado. Me dijo que su papá había vivido con una mujer igual, misma edad aproximada, mismo físico. Y que un día, después de 3 años juntos, ella desapareció llevándose el auto y una cuenta bancaria entera. Nadie la volvió a ver. Ni los vecinos, ni la familia. Solo dejó una nota diciendo que se iba por seguridad. El tipo me pasó una foto vieja. No se veía muy bien, estaba algo borrosa. Pero era ella. Sin dudas. Empezamos a hablar más seguido. Comparábamos notas, fechas, ciudades. Había coincidencias. Él tenía acceso a uno de los correos que ella había usado con su padre. Así que hicimos algo que tal vez estuvo mal, pero no me importa, accedimos a la cuenta. Estaba inactiva desde hacía años, pero tenía correos antiguos. Uno me llamó la atención. Era de alguien llamado L. Moreno. Un correo corto: ¿podés venir antes del 3? Si no firmamos los papeles esta semana, me cagan con la pensión. La dirección IP del envío: Las Vegas, Nevada. Nevada. No era el lugar más esperable para alguien que quiere desaparecer, pero también es el lugar ideal para alguien que quiere perderse entre el ruido. Entre casinos, turistas, luces, moteles y segundas vidas. Así que decidí hacer algo que ni yo me creía: pedí vacaciones en el trabajo y me fui a Las Vegas. Llevaba 12 años cargando con esta mierda. Ya estaba jugado. Llegué sin muchas expectativas. Me hospedé en un lugar barato, cerca de Henderson. Pasé los primeros días caminando sin rumbo, revisando bases de datos públicas, buscando alguna coincidencia con los nombres que ya conocía. Nada. Silencio. Empecé a dudar. Tal vez ella ya se había ido otra vez. Tal vez estaba en otro estado. Tal vez había muerto. Pero el 4.º día, pasó algo. Entré a una lavandería común. Nada especial. Y ahí, entre las personas esperando sus turnos, la vi. Estaba más flaca. Con el pelo más claro. Pero era ella. Sentada, leyendo una revista vieja, como si nada. Me congelé. Literalmente no podía moverme. Me quedé mirándola desde atrás, como un idiota. Me costó reaccionar. Pensé en 1000 cosas. ¿Le hablaba? ¿La seguía? ¿Le tiraba toda la verdad en la cara? Al final, me acerqué. Me senté en una silla al lado. Ella no me reconoció al principio. Hasta que la miré y le dije: «Hola, ¿hace cuánto no armas una mentira?» Ahí me miró. Y su cara fue un espectáculo. El susto, la confusión y después algo que me dio asco: una sonrisa. «¿Nos conocemos?» «No te hagas la estúpida», le dije. «¿Sabes quién soy?» Tardó unos segundos. Y después, simplemente se levantó. Quise seguirla, pero me agarró un tipo que estaba ahí, como si estuviera preparado. No era un matón, pero se notaba que lo habían puesto para eso. Me dijo: «No vale la pena, amigo». Y ella salió, sin apuro. Corrí detrás, pero ya se había subido a un auto. Un sedán blanco. Se perdió entre las calles en menos de 1 minuto. Estuve temblando media hora. No por miedo. Por bronca. Por la frustración de haberla tenido tan cerca. Pero no era el final. Tenía una dirección IP. Tenía un área. Tenía más fuerza que nunca. Esa noche entendí que la iba a encontrar. Y cuando lo hiciera, esta vez, iba a dejar marcas. Esa noche no dormí. No podía. La tenía ahí, a metros, después de 12 años, y se me volvió a escapar. Como un fantasma. Pero esta vez no fue como antes. Esta vez, ella sí me reconoció. Esa sonrisa torcida que hizo antes de irse, esa cara de «otra vez no vas a hacer nada». Me dejó con el corazón quemando.
Me hizo sentir la misma rabia de cuando mi viejo me empujó a la calle, pero multiplicada por 1000, porque ahora sabía todo. Sabía lo que había hecho, lo que había destruido, lo que se había llevado. Y le daba igual. Esa noche me quedé en el motel revisando todo lo que tenía. Volví al correo de L. Moreno. Busqué registros de propiedades con ese nombre en el área de Las Vegas. Aparecieron 2. Uno estaba vacío desde hace más de 5 años. El otro, una casa modesta en North Las Vegas, figuraba como vendida hacía menos de 2 años. Pero no a nombre de ella. A nombre de una mujer llamada Lucía Renner. Jamás había escuchado ese nombre. Pero cuando vi la foto del perfil que tenía en un portal de negocios, era ella. Con lentes, pelo teñido y al menos 10 años menos en la imagen. Pero era ella. Ahí lo confirmé, estaba viviendo con otra identidad más. Otra máscara. Al día siguiente fui hasta la dirección. No sabía bien para qué. Ni siquiera sabía si quería volver a verla o solo confirmar que existía, que seguía mintiendo, que no se había salido con la suya del todo. Llegué al vecindario y me quedé en el auto, con el aire prendido. Observé por horas. Vi salir a un pibe adolescente. Alto, flaco, con la misma cara que tenía yo a esa edad. Supe al instante, era su hijo. El mismo de la foto vieja que encontré en la carpeta. El que ella nunca mencionó. El que tal vez tuvo antes de conocer a mi viejo. O durante. Ya nada me sorprendía. Después salió ella. Ropa de gimnasio, pelo recogido, auriculares. Como si fuera cualquier otra vecina más. Una madre normal, con una rutina. Me hervía la sangre. ¿Cómo alguien puede rehacer su vida así, sin pagar por todo lo que dejó atrás? Como si el pasado no existiera. Como si no hubiera dejado pedazos de gente por todos lados. Pensé en acercarme. En gritarle todo ahí mismo. Pero había un menor. No iba a armar un escándalo frente al pibe. No tenía la culpa de nada. Así que esperé. Volvió a entrar a los 20 minutos. Empecé a caminar por el barrio, disimulando. Hasta que una vecina me frenó. Una mujer de unos 50, simpática, con acento mexicano. Me preguntó si estaba buscando a alguien. Le dije que estaba tratando de ubicar a Lucía Renner. Me miró raro, pero no con sospecha. Como con curiosidad. Ah, Lucy, me dijo. Sí, vive ahí con su hijo. Son buena gente. Discretos. Ella me dijo que viene de California. Que su marido murió. ¿Su marido murió? Repetí, en seco. Sí, algo así me dijo. Hace años. Dijo que tuvo que mudarse porque allá tenía mala suerte. Mucho dolor. Pobre mujer. Pobre mujer. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. Le había contado otra historia más. Otro personaje nuevo. Y ya se había ganado la simpatía del barrio. Como siempre. Es su superpoder. Esa noche, volví al motel y armé todo en un documento. Fotos, nombres, direcciones, fechas, hasta la conversación con la vecina la transcribí. Lo mandé todo a mi abogada. Le dije que estaba listo para denunciarla. Que iba a firmar lo que fuera. Me respondió 1 hora después. Tenemos suficiente. Pero si vamos por vía legal, esto se hace público. Tendrás que declarar. ¿Tu padre también está seguro? Le dije que sí. Me dijo que me preparara. Durante los días siguientes, mi padre no contestó los mensajes. No sé si no podía o no quería hablar conmigo. Pero yo ya no lo hacía por él. Lo hacía por mí. Por el pendejo de 18 años que lloró en un colchón prestado. Sin entender por qué su viejo le creyó a una desconocida antes que a su propio hijo. Por los años de terapia que nunca hice pero que necesitaba. Por todas las noches en que me pregunté si había sido mi culpa. Y por todas las otras personas que seguro dejó atrás. Una semana después, presentamos la denuncia por suplantación de identidad y fraude. No sabíamos si lograríamos que le cayera una causa formal, pero como mínimo iba a tener que dar la cara. Iba a tener que explicarse. Y esa idea me daba una paz que no sentía desde hace años. Pero la historia todavía tenía una última vuelta. Porque apenas unas horas después de presentar la denuncia, recibí una llamada. Era el número del hospital. Mi viejo había muerto. La llamada me agarró en medio del almuerzo. Tenía un sándwich en la mano y el celular empezó a vibrar. No reconocí el número, pero atendí igual. Era una enfermera del hospital. Su tono era seco, casi automático. Me dijo que mi padre había fallecido esa madrugada. Infarto. No sufrió. No dejó ningún mensaje. Me quedé en silencio. No supe qué decirle. Ni siquiera me dolió de inmediato. Solo sentí una especie de peso en el pecho. Como si me hubieran echado un saco mojado encima. Colgué sin saber bien qué hacer. Me quedé sentado, el sándwich intacto, mirando por la ventana del motel. A lo lejos, una fila de autos avanzaba por la avenida como si nada. Como si el mundo no se hubiera roto otra vez. No lloré. No podía. Estaba vacío.
Pasé la tarde deambulando por la habitación. Recordé momentos sueltos, mi viejo enseñándome a cambiar una rueda, riéndose con la boca llena, gritando un gol en la tele. Me acordé de cuando me echó, del frío en la calle, de su silencio todos estos años. Todo mezclado. Amor y odio en la misma bolsa. Esa noche, le conté a la abogada lo que pasó. Me dijo que lamentaba mucho todo, pero que si yo quería seguir con la denuncia, el proceso seguía. Incluso si él ya no podía testificar. Yo le dije que sí. Que ya no era solo por mí. Era por la verdad. Volví al día siguiente a la casa de Las Vegas. Me estacioné enfrente. No pensaba tocar la puerta. Solo mirar. Ver si ella se enteraba. Si salía. Si me enfrentaba. Nada. Las luces se apagaron cerca de las 10. Todo tranquilo. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Me llamó la abogada. Habían recibido una respuesta formal del abogado de Lucía Renner. No admitía culpa. Decía que todo era una confusión, que las pruebas no eran concluyentes, que se trataba de una persecución personal motivada por resentimiento familiar. Me largué a reír. Una carcajada fea, seca. Me parecía increíble que todavía tuviera la cara para negarlo todo. Para seguir con el show. 2 días después, recibí una carta, escrita a mano, sin remitente, pero con mi nombre y la dirección del motel. La abrí. Era de ella. Sé que fuiste vos el que vino a buscarme. Sé que estuviste en la lavandería. No me sorprende. Sos como tu padre, nunca sabes cuándo dejar algo en paz. Me fui porque necesitaba sobrevivir. Tu papá sabía más de lo que te dijo. Él no fue tan inocente como crees. Si te contara todo, no me creerías. Nunca vas a entender por qué hice lo que hice. Solo te digo esto, déjalo ir. Ya está muerto. Nada de lo que hagas ahora lo va a cambiar. Y vos también vas a terminar solo si seguís escarbando en el pasado. Hacelo por vos. No por mí. La leí 2 veces. La tercera la rompí. Cada línea era puro veneno disfrazado de consejo. Ella quería cerrar la historia sin pagar. Como siempre. Pero esta vez no era ella la que tenía el control. 2 semanas después, el caso se formalizó en Nevada. No fue fácil, pero conseguimos que se la citara a declarar. No por todo lo que me había hecho a mí, eso ya era parte de otra historia, sino por los papeles falsificados, por los nombres múltiples, por la estafa económica a mi padre. No sabíamos si iría presa. Tal vez no. Tal vez se escaparía otra vez. Pero su nombre ya no iba a estar limpio. Su juego había terminado. La prensa no cubrió nada. Nadie lo supo. Pero yo sí. Yo estuve ahí, frente al juzgado. La vi entrar. No me miró. Ya no podía. 1 mes después, volví a Indiana. No fui al funeral de mi padre. No había funeral, en realidad. Solo una cremación sin ceremonia. Dejaron la urna en una repisa del hospital. Nadie la fue a buscar. Fui yo. Porque a pesar de todo, era lo que correspondía. No lo perdoné. Pero tampoco lo odié más. Dejé la urna en un terreno baldío que él solía visitar con mi mamá cuando todavía estaba viva. Tiré las cenizas ahí. Solo. Sin palabras. Ese fue el cierre. Ahora vivo tranquilo. No bien. Pero tranquilo. No pienso todos los días en lo que pasó. A veces sueño con ella, otras con él. A veces con el pibe que salió de esa casa en Las Vegas. Me pregunto si sabe. Si algún día va a descubrir quién es su madre realmente.